Cuando no hay mucho para gastar pero quieres comer algo rico, pues esta receta de papas y tortillas te soluciona la vida. Después que lo pruebes, vas a querer hacerlo siempre. Ahora con solo verlo se me hace agua a la boca. Para iniciar nuestra receta de hoy, vamos a necesitar 2 papas medianos. Como pueden ver, yo ya lo tengo bien lavada y sin cáscara. Esto lo cortaremos en cubos grandes, así de esta manera como lo estás observando. Una vez listo, lo llevaremos y colocaremos en una olla con agua ya caliente. Taparemos y dejaremos cocinar por unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Mientras tanto, pasaremos a la tabla. Aquí tengo una cebolla mediana, a la cual lo cortaré en cubitos finos. Una vez listo, vamos a reservar por un momento. En una sartén a fuego medio bajo, agregaremos una cucharada de mantequilla, también agregaremos un chorro de aceite vegetal, lo removeremos muy bien hasta derretir la mantequilla. Una vez que la mantequilla esté derretida, agregaremos la cebolla picada, una pizca de sal. Y comenzaremos a remover muy bien y sofreír hasta que la cebolla se ablande. En este punto agregaremos chile en polvo al gusto, media cucharadita de curry en polvo, un chorro de agua y comenzaremos a mezclar muy bien y sofreír estos ingredientes. Pasado unos minutos, nuestro sofrito de cebolla está lista, lo reservaremos por un momento. Pasado el tiempo, nuestra papa también está lista, escurriremos el agua y lo pasaremos en un bol. Con la ayuda de una prensa papas comenzaremos a machacar hasta convertirlo en puré. Cuando ya esté así, agregaremos el aderezo de cebolla que hemos preparado, una pizca de pimienta negra y comenzaremos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Y este es el punto que deben tener nuestras papas. Ahora lo reservaremos por un momento. Aquí tengo una tortilla, encima agregaré chile al gusto y con la ayuda de una brocha de cocina esparciremos muy bien. Enseguida agregaremos salsa de tomate para pizza por encima. Ahora agregaremos queso mozzarella por encima, solo de la mitad, la cantidad es al gusto. Enseguida, agregaremos una capa de puré de papas, 1 a 2 cucharadas, y finalmente agregaremos queso rallado por encima. Ahora tomamos el otro extremo de la tortilla y cerramos dando la forma de una quesadilla. Y repetiremos este proceso con la cantidad de quesadillas que desees hacer. Una vez listo pasaremos a la estufa. En una sartén agregaremos un chorro de aceite. Ahora agregaremos las quesadillas de puré. La cantidad dependerá del tamaño de tu sartén, lo dejaremos dorarse muy bien de un lado. Cuando ya esté dorado de un lado, es momento de darle la vuelta para que se dore del otro lado. Pasado unos minutos, nuestra receta ya está lista. Mira lo deliciosa e increíble que se ve. Cuando ya esté doradito de ambos lados, vamos a retirar de la sartén y disfrutar de estas deliciosas quesadillas de puré de papas. Son excelentes para el desayuno o para la merienda, acompañados de una buena taza de café o de la bebida que sea de tu preferencia. Prepara esta deliciosa receta en casa y vuelve a contarme de qué te pareció. Estoy segura de que a toda tu familia le fascinará esta deliciosa receta de papas. Y así de fácil y rápido fue realizar esta deliciosa receta de quesadilla de puré de papas.